Hola, hola, hola. Oigan, traigo la voz horrible porque, ¿qué creen? Ay, ya volví a empezar con los episodios de insomnio. Y ay, es horrible, es horrible, es horrible. Pero bueno, este, yo quería grabar y aquí estoy. No, quería grabar hoy también cuentos y poemas, pero no, creo que la voz no me lo va a permitir mucho que digamos hoy, pero lo haré en la semana. Eh, Sigo teniendo aquí lo que ustedes me preguntan, que les pido que me sugieran, que me hagan sugerencias de qué es lo que les gustaría que les platique. Y bueno, quieren que les siga platicando de mis tíos. Eh, es difícil porque todo lo que sé que se puede contar, ya se los conté. Entonces, sé más, sí, sé muchas cosas, muchas cosas más que si ellos prefirieron que se quedara en familia, que ellos nunca fueron de estar ventilando su vida y creo que yo no soy la indicada para hacerlo. No hay nada malo, no hay nada grave, no eran una familia normal dentro de la magia que vivían, del trabajo que tenían. Eh, pues ya se los conté, fueron cómicos de la legua, vivieron, no sé si en una época se establecieron en Quito, creo, en Ecuador, creo que fue, y en Quito, creo que sí. Eh, y de ahí ya ahí se quedó mi tía Irene, la mayor, y ya se vinieron. No sé la verdad en qué año habrán muerto sus padres. Ya les conté que la bisabuela había tenido un problema le dio polio siendo niña y se quedó en una silla de ruedas. Y así tuvo a sus 8 hijos, eh, que les enseñaba desde la silla de ruedas, tendían así, tendían las telas y con una vara les iba diciendo a las hijas por dónde cortar, porque hacían la ropa de las obras, ¿no? Eh, que que se integraban actores a la compañía y ahí fueron conociendo tanto mi abuela como mis tías a sus futuros maridos, ¿no? Eh, Tengo entendido que Julián, mi tío Julián Soler, que era mi padrino de bautizo también, sí, Julieta Palavicini, su esposa, creo que ella sí no fue actriz, pero ella era de una muy alta sociedad. Las demás creo que sí fueron actrices y actores. Eh, es difícil porque para mí eran mis tíos. O sea, tampoco era que fuéramos tan cercanos, ¿eh? De hecho, éramos una familia que nos veíamos en Navidad. En Navidad, sí, las Navidades en casa del tío Andrés eran de ley, esas tenían que ser en casa del tío Andrés. Y ahí eran las veces en el año en que nos juntábamos todos. Todos es de veras todos, éramos muchísimos porque ya éramos, pues eran ellos con sus parejas, más los hijos, más los nietos y los primos, y éramos un mundo de gente maravillosa. Eh, Nos la pasábamos muy bien. Yo era una niña, evidentemente. Les conté que yo no sé si siempre o cada cuándo, o sea, cada cuántas navidades, pero hacían el Don Juan Tenorio en unas escaleras que para mí eran unas escaleras majestuosas, y
y yo decía, yo quiero hacer eso, ya yo de niña, yo cuando sea grande, eso es lo que quiero hacer. Y ahí supe, desde ahí supe yo que yo quería ser actriz, que yo, eso que yo les veía, eso era lo que yo quería, lo que a mí me iba a llenar en la vida. Porque me preguntan que cuando lo supe desde siempre. En algún momento adolescente pensé que si no estudiaba, que bueno, empecé a estudiar adolescente y empecé a trabajar a los 14 años, entonces tampoco crean que fue una duda de mucho tiempo, pero yo decía o letras españolas o psicología. Es las otras dos carreras que quizá me hubiera gustado estudiar si no hubiera sido actriz. Pero bueno, siempre lo supe. Les contaba que, bueno, ya lo saben, que mis tíos Alejandro Changuerotti y Fernando Luján trabajaron mucho con mi papá. Mi papá era actor también, era escritor, después fue director y productor también. Y de jóvenes trabajaban mucho juntos. Trabajaban en bares también, en el Wow, o en el Miau, creo que se llamaba el bar, haciendo parodias, ¿no? Sátiras políticas y todo este tipo de cosas, pero trabajaban mucho en obras de teatro juntos. Eh, la famosa Por eso estamos como estamos, eh, que trabajaban los tres. Hacían teatro infantil me acuerdo que hicieron, cuando la época de la novela de Mundo de Juguete, Graciela Mauri, pues era una niñita, y, y doña Sara García eh, hicieron en el Teatro Insurgentes una obra que escribió mi papá y que no sé si ellos producían también o qué, pero algo tenían que ver con el teatro. No me acuerdo cómo se llamaba, el que era el que no sé si el dueño, pero creo que más bien era el que manejaba el teatro, que por años lo hizo. Ahorita no recuerdo el nombre. Y hacían teatro infantil también, o sea, hacían, era la verdadera historia de Caperucita Roja, se llamaba esa obra. Cantaban, bailaban, después hicieron también otra, creo que era para la época de Navidad, en el Insurgentes también, porque me acuerdo que estaba Irlanda Mora, que era una belleza de mujer por dentro y por fuera, ¿eh? Y Irlanda bajaba eh, en una gran luna a medio, y sentada en la luna. Y en esa obra trabajaban mis primos. No sé cuál de todos mis primos. Supongo que Fer ya trabajaba ahí, que Alejandro y Adrián, no sé si Laura y Alejandra. Y yo le decía, papá, yo quiero trabajar, yo también quiero, porque yo iba a los ensayos. Me decía, no, porque tus primos están jugando. Cuando tú te des cuenta de que esta profesión es muy difícil, hay que tenerle mucho respeto y no es un juego. Vemos. Entonces yo estaba frustrada porque, claro, yo tenía que ver los ensayos y luego ver las funciones, ¿no? Y no podía trabajar. Pero bueno, así fue. Mi papá no lo hizo por malicia, lo hizo pues yo creo que justamente porque como era el medio en el que nosotros nos desenvolvíamos, en donde nacimos, fuimos niños, tanto mis primos como nosotras, pues de camerino, de foros, como luego lo fue mi hijo. Entonces, que era como cotidiano, mágicamente cotidiano, pero
mi papá quería que yo tuviera de verdad esa pasión y no que fuera como por inercia que yo lo hiciera porque pues así era la familia, ¿no? Y así fue. Me acuerdo yo pues empecé a hacer teatro en la escuela, como la mayoría de las personas hemos hecho teatro en la escuela, y yo lo invitaba a ver mis funciones, y siempre iba a mis funciones, y después nos íbamos a cenar con la familia, y bien, muy padre. Les conté de una anécdota de una obra de teatro que hice, que yo no sé qué le pasó al señor Lojas, no sé qué le pasó ese día. Era pues teatro amateur completamente, pero bueno, estaba yo en esa compañía de teatro y era una obra horrenda, feísima, pero bueno, eso es lo que hacíamos, bueno, ahora me lo parece, en donde mi personaje era una señora gorda, entonces yo me rellenaba con una espuma, con un vestido enorme y toda rellena de una espuma por todos lados para verme gorda, porque no había para botargas y cosas así en la compañía. Y el señor Riojas, que era el director de la compañía, me hacía mi marido. Entonces, había habido una gran fiesta en el departamento de ellos, en la casa de esta pareja, y ya se había ido toda la gente y ellos empiezan a discutir porque no podían tener hijos. Y estaba una mesa así en proscenio, proscenio es ya casi en la orilla del escenario, llena de botellas y de vasos y de copas y de cosas así. Entonces, tenían la discusión y el señor Riojas tenía que agarrar un vaso que tenía supuestamente una bebida, y en la discusión me aventaba el agua a la cara, lo que contenía el vaso o la copa a la cara, la dejaba en la mesa y se salía. Ay, no sé qué le pasó. De veras no lo sé porque mi papá estaba viendo esa función, era el estreno. Jaló el mantel, todo lo que estaba en la mesa, todas las botellas, todo lo que estaba en la mesa, salió volando, se reventó en el piso. Yo tenía vidrios así, aquí, en las pestañas. Después de que él salía de escena, yo no sé qué le decía, pero me dio tal impacto que me quedé así. Y entonces él se me acercó para decirme quedito lo que seguía, porque yo me quedé en blanco. Ya seguí la escena, se salió y yo lo que tenía que hacer era, empezaba un monólogo, hablar ella sola consigo misma, y había una cajita de música que yo tenía que agarrar y se me caía de las manos y caía abierta y sonaba la música, y la cajita para mí representaba a mis hijos, que no podía yo tener, pero se acaban de enterar en la discusión de que no es ella quien no puede tener, sino que es él el que no puede tener. Entonces termina tirada en el suelo, abrazada de la cajita de música, llorando. Y así terminaba la obra. Cuando yo empiezo a ver, entre quitarme yo los vidrios, empiezo a ver todo el vidrierío en el suelo. Entonces empiezo todo mi monólogo y con el pie empiezo a quitar vidrios para poder abrir un espacio para terminar en el suelo sin cortarme. Lo logré y mi papá vio esa función. Entonces, cuando nos vamos a cenar después, me dice, quiero hablar contigo, ven. Y me llevó a otra mesa. Me dijo, hoy me demostraste que eres actriz. Mañana no vas a ir a la escuela. Yo estaba en la prepa. O en la secundaria. No sé. No me acuerdo. En la prepa. Sí, en la prepa. Te voy a
te voy a llevar a Televisa y te voy a presentar no como mi hija, sino como una actriz a la que yo puedo recomendar. No saben lo que yo sentí, fue maravilloso. Ese video más completo está y se llama El reconocimiento de mi padre. Fue divino y efectivamente al día siguiente me fui a la escuela, fuimos a Televisa y me presentó con varios productores, entre ellos el señor Valentín Pimstein, que fue el que a mí me dio las mayores, pues las oportunidades de todas mis primeras telenovelas fueron con el señor Pimstein, que en paz descanse. Y bueno, mis tíos, mi tío Fernando con mi tía Sagra, iban seguido, no sé qué tan seguido, si cada 15 días o cada mes, no sé, a la casa a visitar a mi abuela y a mi madrina, que ya les he contado que mi hermana Ara y yo crecimos con ellas. Y ya después mi papá se casa con Acacia y nos vamos todos a vivir juntos, ¿no? Y pues ahí platicábamos con el tío y con la tía. La tía era muy dura, ¿eh? Muy guapa. Ya les conté, les puse que olía polvo de arroz divinamente. Mi tía Sagra había tenido, desde que era actriz, a su vestidora, a su dama de compañía, que se llamaba Rosita. Ay, me acuerdo, y tengo su cara grabada, ¿eh? Siempre los acompañaba. O sea, le decíamos la tía Rosita. Y también olía a polvo de arroz. Muy linda, muy linda. La tía dura, porque luego de repente decía, Gloria, Elvira, a mi abuela y a mi madrina, no dejen que les contesten las niñas así. Y si les contestan así con una cuchara, la calientan en la estufa y se las ponen en la lengua. Cuando mi papá era todo lo contrario, ¿no? O sea, mi papá era, creo que nos dio todo, bueno, a mí me dio 2 nalgadas en mi vida. Y así de pasadita, ¿no? Que ya les platicaré. Un hombre maravilloso, de verdad, de verdad, de verdad, no saben qué hombre tan humano, tan sensible, tan respetuoso. A mi papá si querías hacer algo, siempre, mi papá siempre era de hablar. O sea, yo de repente decía, ya que me dé 2 nalgadas y ya. No. A ver, vamos a platicar. Te espero en la sala. Y siempre, 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 siempre era así. Entonces, si yo quería hacer algo o algo que ya les conté también de la máquina de escribir y de cómo dejé la escuela, ya no hice carrera, o sea, sí entré a estudiar al Andrés Soler, pero ya dejé los estudios convencionales y también fue así de... Pero cualquier cosa que yo le quisiera contar a mi papá, incluso ya de adulta, era eso y pensarlo mucho, ¿no? Yo decía, es que me va a agarrar, sobre todo más de adolescente, es que si le digo esto, me va a decir esto. Pero entonces si yo le conté, no, porque entonces me va a decir esto, porque entonces, ya que según yo tenía todo perfectamente armado en mi cabeza, de cómo le iba a exponer todo lo que yo quería y cómo lo quería y por qué yo lo quería de esa manera, siempre era, ¿papá, podemos platicar? Sí, ya fuera en su recámara o íbamos a la sala. Sí, dime. Pues fíjate que 2 horas yo podía hablar y exponerle todo lo que yo, todo. Y de verdad, atentísimamente mi papá me escuchaba. Y después, cuando yo ya acababa así de ya, me decía, ¿terminaste, mi amor? Sí. Mira, yo creo que estás equivocada porque esto y esto y esto. Uy, y en todo tenía razón. Ustedes saben lo que era eso. De verdad era frustrante que mi papá tuviera razón en todo. Y entonces sí era así como, ay, cada vez que yo quería hablar. Pero es que yo era muy berrinchuda también.
Y después de grande entendí que, o sea, si tenía yo algún conflicto matrimonial, por ejemplo, y yo quería hablarlo con mi papá prefería que no. Y en algún momento me lo dijo, pero yo no acababa de entenderlo, porque yo la última vez que vi a mi papá bien, quise hablar con él y mi papá me dijo que no. Me decía, es que después, o sea, antes ya me lo había dicho, pero les digo que yo no lo terminé de entender bien. Me decía, después tú terminas reconciliándote, terminas amándose y yo no lo soporto, o al novio o a lo que sea, yo ya me quedo con él entripado. Entonces, prefiero no saber. Ya si es algo muy grave, si es algo, hablemoslo, si me necesitas, aquí estoy. Pero así de cosas de, ¿no? O sea, yo tuve novios que cuando terminábamos iban a hablar con mi papá. Por favor, señor Antonio, dígale, Elvira, que mi papá les decía, pues yo, ¿qué le puedo decir a mi hija? Si mi hija ya no quiere, ¿no? Pero hay un hombre maravilloso. Miren, yo les he dicho tanto esto de que es un hombre maravilloso, de que, no sé, es porque para mí sigue aquí, que contarles todo, como cuando te cuentan una película y te dicen, wow, es que no, y vas a ver la película y dices, que la proporción de como yo lo siento no sea como yo se los pueda transmitir, porque así era, mi padre era un hombre extraordinario, de verdad extraordinario. En fin, me piden que les ponga más fotos de mi infancia, pues las buscaré. En fin, aquí sigo, me está doliendo mucho mi garganta, entonces voy a pararlo por hoy. He hecho 2 videos hoy nada más, pero bueno, espero esta semana seguir trabajando. Coméntenme si llegaron hasta aquí, pongan, no sé, tan de que sí llegaron, ¿no? Porque ya saben que yo me agarro hablando pero ahorita ya de verdad me está doliendo la garganta. Entonces, aquí sigo escribiendo las cosas que ustedes me preguntan. De verdad, si quieren saber mucho más de mis tíos, hay, no sé si son 2 o 3 videos ya en donde hablo de ellos, todo lo que yo puedo hablar. De cómo fueron de niños, de cómo fue ser cómico de la legua, anécdotas de teatro de ellos, ahí están. Si ustedes abren la página y del lado derecho, de frente, hay una cosa que dice más. Si le dan ahí, les va a abrir fotos y videos. Abran videos. Y los videos dicen de qué se tratan. Y dice los hermanos Soler. Entonces, ahí van a encontrar lo que, pues mucho más. Yo seguiré, pues haciendo nuevos videos con cosas nuevas. Me faltan muchas telenovelas, me falta todo lo que fue TV Azteca. Pero bueno, ustedes me piden mucho estos temas en especial, entonces, pues aquí están. Les mando besos, cuídense mucho. Déjenme, me pongo los lentes que no sé dónde los dejé. Y ya no, están. Y bueno, bendiciones para todos. Cuídense, ya hasta pronto.